enseguida el comentario que tiene el gerente de mercadeo de ESET Venezuela, Renato de Gobella, con respecto a este tema del que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, lo que está relacionado con los delitos electrónicos que tienden a incrementarse en Navidad. Vamos a ver qué nos dijo. Más de 450 millones de transacciones por Internet se han registrado durante este año. Sin embargo, durante esta época, la compra de regalos de Navidad por Internet desde la comodidad de la casa y para no hacer colas, representa varios riesgos para quienes pagan haciendo un clic. Evidentemente estamos en fecha decembrina y cuando llegamos a este momento, pues incrementan de manera notable todas las operaciones en línea para comprar productos por regalos de Navidad, etcétera, ¿no? Ya sean compras nacionales o compras en el exterior. Eso evidentemente es aprovechado por los atacantes, grupos de delincuentes que en este caso como ciberdelincuentes aprovechan víctimas que hacen transacciones en línea para poder robar información, algunas veces hacer estafas inclusive en la compra, ¿no? Yo listaría tres tipos de recomendaciones generales. Una, proteger los medios con los cuales trabajamos, es decir, el computador y la conexión que utilizamos. Segundo, utilizar sitios de compra y siempre verificar la información de dónde la accedemos y dónde la leemos. Evitar en lo posible toda información que llegue de desconocidos, toda propaganda, publicidad que llega normalmente excesivamente interesante. Normalmente debemos pensar que las promociones que son demasiado tentadoras suelen ser campañas precisamente para incautar a usuarios inconscientes o digamos inexpertos. Y por último, tener muchísimo cuidado con los enlaces dentro de los correos electrónicos. Siempre es recomendable colocar y escribir el enlace donde yo quiero acceder y evitar ese clic en los enlaces que me llegan por correo electrónico. Verificando siempre que si estoy haciendo compras en línea, por ejemplo, debería entrar en un sitio web con un protocolo seguro, que lo vamos a reconocer por el HTTPS al final, donde a través de ese protocolo mi información de mi tarjeta de crédito o de pago va de manera segura y de esa manera, digamos, evitamos que un tercero pueda estar logrando acceder a esa información. Estuvo bastante completa esta información que pues, nos dio Renato de Gobella con respecto a todo lo que serían, pues cuáles son los principales delitos que suelen cometerse o de los que solemos ser víctimas cuando pues de repente aumenta nuestra actividad comercial online y cuáles son las recomendaciones, ¿no?, que debemos hacer. En todo caso, esto lo retomamos más adelante. Pero existen otros delitos que no tienen que ver tanto con la parte financiera y que también se prestan a través de la red. Estamos hablando en este caso de los delitos que tienen que ver hacia la población infantil específicamente o entre todos, digamos que los niños son los más afectados, los depredadores sexuales. ¿Cuán Sí. frecuente es eso en esta temporada donde los niños pues hacen del ocio pues algo como que su rutina diaria? Claro, va relacionado, como tú dijiste, con el tema de la parálisis de la escolaridad, ya sea en las vacaciones de mediados de año, que es el cambio seguramente de grado, como tenemos estas interrupciones en época decembrina, que es muy larga. Los niños tienden a distraerse mucho en actividades ante su computador, su tabla, su teléfono inteligente y acceden a la web. Por otro lado, tenemos un tema también de aplicaciones. Ahora hay un sinnúmero de aplicaciones. Para los adultos sería el Twitter, pero los niños tienen distintas aplicaciones que también interactúan con su semejante. ¿Cuáles Allí serían, viene el por problema. ejemplo? Tenemos Nick or Knock, Hot, entre otras aplicaciones que recuerde. Bueno, lo que sucede es que el depredador sexual se mimetiza, se hace pasar por otro niño o como un niño y por supuesto logra captar a algunos niños. El llamado por supuesto es a los padres que tienen que supervisar lo que los niños hacen en un cuarto. El que los niños estén muy tranquilitos tiene que despertar el sentido común de los padres. Tiene tantos minutos, tiene tantas horas mi hijo en un cuarto sin hacer ruido, sin moverse en la casa o el apartamento, tiene que generar una alerta. Por otro lado, no podemos delegar la supervisión en nadie. Ese computador para ese niño, ese adolescente, puede ser supervisado permanentemente por el padre. Es un deber del padre saber con quién se está conectando. En los casos que hemos manejado nosotros nos damos cuenta que los niños son atrapados por estos depredadores sexuales en un juego psicológico
que la doctora conoce mejor que yo, en un juego psicológico bien férreo, donde el niño se siente atrapado y solo por temor a los padres porque le han vendido ese temor. Y de eso hay que estar sumamente pendiente. Correcto. Diciembre también es una época pues de muchísima fiesta. Las personas pues tienden a reunirse y por supuesto a elevar su ingesta de alcohol. ¿Esto pudiera ser también un catalizador para la comisión de delitos? ¿Aumenta esto los niveles de violencia? Claro, los niveles de violencia se incrementan hasta con la intención de la intoxicación etílica. Es decir, el momento previo ya es riesgoso, el momento de la alta ingesta es mucho más riesgoso y el después, perdón, y el después también, ¿no? Es decir, la persona se hace más vulnerable y también se hace más proclive a la violencia propinada por la propia persona que está ingiriendo el alcohol o la droga, o ambas. Cuando esto se une con la alta sensibilidad que quizás tenemos propia de la época navideña, pues ¿cuál puede ser el resultado? Muy negativo, muy negativo, pero yo quería rescatar sobre el tema del alcohol varias cosas, ¿no? Por supuesto que tenemos un tema de crimen y violencia ligado con las drogas lícitas e ilícitas, pero también el tema de los accidentes de tránsito. Así es. Yo creo que se sepa en tu programa que Venezuela está dentro de los 20 países con más accidentes de tránsito con muertos de todo el planeta. Este es un estudio que hizo una firma internacional que es la gente de Pulitzer, y Venezuela está muy mal sitiada en accidentes de tránsito con fallecidos y heridos de gravedad, y una de las causas principales es el exceso de consumo de alcohol. Y entonces el llamado en tu programa es a los jóvenes y no tan jóvenes que en estas épocas van a compartir, que por favor, si toman, quédense en esa casa de su amigo, quédense en esa casa del familiar y no agarres el volante porque en tu casa te esperan. Hay un tema que no hemos tocado y que quizás muchísimas personas dejan pasar por alto y tiene que ver con la violación o los delitos contra la propiedad, las viviendas que también, digamos, son víctimas de los amigos de lo ajeno en esta temporada, cuando muchos nos vamos de viaje o de repente nos han visto que ingresamos muchas cosas de valor a la casa y salimos por todo un día. ¿Qué se puede hacer con eso? De eso vamos a hablar al regreso. Ya venimos.